Me decía la profesora Belki Pérez que a veces nosotros decimos cosas y dejamos a la gente en el aire. Y realmente este es un programa totalmente espontáneo. Aquí no se planea, ni se maquilla, ni se disfraza. No, miren, nosotros no nos disfrazamos, porque hay mucha gente que se disfraza. Vive disfrazado, su vida entera es un carnaval. Pero aquí ni siquiera nos maquillamos. Cambian la voz. No, normalmente nos peinamos, nos lavamos, pero nosotros no nos maquillamos. Hay un tipo que habla por la nariz. Yo quisiera saber Sí. qué es lo que él Sí, hace. porque vivimos en un Por constante la nariz. carnaval. Sí. Aquí todo el mundo está claro que hay un señor que se encarga de los deportes, que es un gurú de eso. Un señor que habla de medicina, que es otro gurú. Una señorita que es una gurú en el periodismo nacional y va muy bien encaminada. Pero Machi y yo somos dos personas que pertenecemos al pasado, gracias a Dios, ¿verdad? Así es que queríamos decir que Ojalá la mayoría de la población llegara al pasado. ¿verdad? Decía un señor que un nieto lo acusaba de estar quedado. Le decía, bueno, el problema es que ya yo tengo un activo que tú no sabes si vas a llegar a reunir. Señores, una de las cosas que tratamos es de recordar algunas cosas, porque a veces se nos tilda de que hacemos cosas que los otros no pueden hacer porque sus intereses no les permiten decir. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos, el día del Poder Judicial, fuera, cuando terminó el discurso, dijo que las autoridades deben de declarar, deben de investigar las declaraciones de Zobeida. Lo dijo el embajador a un cuestionamiento que le hizo un periodista. Ayer Participación Ciudadana dejó el tiempo prudente porque hay que cubrir las apariencias, donde ellos exigen al Ministerio Público que investigue las declaraciones de Zobeida. ¿Por qué? Porque Participación Ciudadana es un organismo apéndice de la Embajada de Estados Unidos, que no es malo, pero es así. Así como la jurisdicción inmobiliaria es un apéndice de la Suprema Corte del Poder Judicial, Participación Ciudadana es una organización que necesariamente tiene que estar disfrazada de periodistas profesionales, de abogados imparciales, pero es un brazo de la Embajada de Estados Unidos, una caja de resonancia con intereses comunes. Por eso es que hay una serie de temas que Participación no trata, y si lo trata en la misma dirección de los intereses de la Embajada de Estados Unidos, que no es malo, porque Estados Unidos es un líder mundial y tiene ya no tiene una CIA que se me metía las narices en todas partes y mataba y tornaba y viraba, pero busquen una información de Participación en que ellos se pronuncian en el caso de Medio Oriente, o busquen una información que tenga que ver con la guerra o las guerras que se han llevado a cabo en el lejano oriente, Afganistán, Irak, etcétera. De la guerra de los colores han participado activamente cerca de los intereses de Estados Unidos. Ahora lo hacen aquí, que está muy bien. Más cerca. Porque más ellos cerca. les gusta, seguro les gusta, viven de los planes. ¿Cómo le sacan eso? A través de programas. Porque tienen que vivir. Ya no se da una beca en la Unión Soviética. No se da un entrenamiento en Corea o en China. Porque lo hacían los otros también. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se quillan con uno porque uno se lo dice. Porque nosotros no tenemos velas en ese entierro. Y ese sí es un entierro, ¿eh? Ese sí es un entierro. Queríamos decirlo antes de presentarle a ustedes un invitado académico
que es el presidente de la Asociación de Universidades No Alineadas. Hay dos asociaciones de universidades y una la preside el licenciado Ramón Holguín. Vamos a permitir que el licenciado Holguín nos diferencie las dos o tres asociaciones que reúnen las universidades dominicanas. Licenciado, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Julito, y es un placer para mí venir a compartir con ustedes. Las universidades dominicanas, luego de que en la UAS se generara la gran renovación y apareciera, digamos, la Universidad Pedro Enrique Ureña, se fueron agrupando las organizaciones universitarias. Un primer grupo fue lo que se llamó la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios, en lo que estaba la UAS, Madre Maestra, las universidades más antiguas del sistema, privadas, y la pública. Luego la UAS se separó. Y ese grupo se fue considerando un grupo élite de universidades. Y otro grupo de universidades que nacieron posteriores a ella, caso de UTESA, OIM, todo ese grupo que son también La denominación viene de élite porque eran universidades de grupos élites o que sus presupuestos eran más altos que las otras universidades. Eran de grupos élites, digamos, en términos de lo que representaban, en términos ideológicos y en términos de los Pero costos. la UAS es del primer grupo. Sí, pero salió del primer grupo. ¿Y está con el de ustedes? Bueno, ahora la UAS está con los tres grupos. La UAS ha decidido participar en los tres. ¿Cuáles son los tres grupos? Está la ADRU, que era de rectores universitarios, la Asociación Dominicana de Universidades y la Asociación de Universidades No Alineadas. Son tres grupos más. ¿Qué quiere decir no alineada? Porque eso parece como aquellos que no están alineados con algo así fue Unidos. porque algo parecido fue en esa época cuando aparecieron esos dos grandes grupos de universidades. Apareció otro grupo que eran las universidades menos convencionales, que eran dedicadas a educación semipresencial, a educación, digamos, a otra opción educativa. Y ese grupo no fue aceptada por los grupos universitarios que tenían educación formal, tal como la conocemos hoy. Y ahí ese grupo entonces decidió unirse, vincularse, y así apareció ese tercer grupo de universitarios. Antes de entrar en el tema que vamos a tratar con usted, queremos dos preguntas. Primero, ¿usted está de acuerdo con que las universidades que reciben subsidio del Estado le devuelvan al Estado en becas las sumas que ellos reciben del presupuesto nacional? Inicialmente sí, pero digámoslo de esta manera. El Estado debe invertir en la formación de recursos humanos y no en el sostenimiento de las universidades. Es decir, desde esa perspectiva, el Estado debe incluso priorizar en qué áreas debe formar sus recursos humanos, que en nuestro juicio hay un área que es muy clara. Primero debe formar recursos humanos en las áreas duras de la ciencia, es decir, biología, química, matemática, porque es ahí donde comienza a fortalecerse la producción y la investigación. ¿Dónde está el lugar, si es en la educación superior, si es en la asociación de hombres de empresa, en donde se dice cuál es el hombre que necesitamos hoy día? ¿Cuál es el producto terminado que las universidades deben de producir? Es una responsabilidad compartida. Es de la sociedad en sentido general y de sus instituciones, en sentido también general. Es decir, cuando hablo de instituciones hablo de las organizaciones empresariales, hablo de las organizaciones profesionales, del Estado y de las universidades. Y todos juntos determinar el rumbo hacia dónde va el país, ¿verdad? Ahora con el Plan Nacional de Desarrollo, que hay una serie de lineamientos establecidos, y definir qué recursos humanos necesitamos, con qué calidad, en qué área y en qué cantidad. ¿Cuántas universidades e institutos superiores están aprobados por el Estado? Ahora tenemos 44 instituciones de educación superior. Profesor, el producto que llega a la universidad de educación superior, es decir, lo que usted recibe, el bachiller que se recibe ahí, está lleno de lagunas. Y uno piensa que si la persona está alfabetizado y tiene un título de bachiller, es suficiente. Llega con muchos déficits el estudiante a la universidad. Así es, en tres grandes áreas. En primer lugar, en la lectura y en la escritura. Quien no sabe leer difícilmente entiende. Y entonces es la primera gran brecha de dificultad que se encuentra. ¿Todavía bachiller? Bachiller.
que no saben leer bien, no saben escribir y entonces no entienden ni lo que leen ni lo que escriben. Ese es el analfabeto funcional. Más o menos por ahí. En segundo lugar, no tienen capacidad lógica, es decir, no desarrollan el aprendizaje sobre la base de la matemática, cuya finalidad no es enseñar a la gente a sumar o a restar, sino a desarrollar la capacidad lógica, que significa la capacidad de pensamiento, que luego puede expresar en términos lingüísticos formales, que es el lenguaje. Y en tercera deficiencia, sin cultura. Es decir, la gente, esos elementos de conocer la historia, como ustedes señalan, de ir al pasado para comprender un poco lo que está ocurriendo hoy, de tener información, de saber manejarla, es el tercer elemento que la gente carece cuando llega a la universidad. Finalmente, profesor, la educación en todas partes del mundo, a mayor calidad, mayor inversión, y en Estados Unidos, por ejemplo, que están las principales universidades del mundo, la universidad es costosa y es elitista, es decir, estudian los que pueden. ¿Usted es partidario de que en República Dominicana estudien los que puedan o que el Estado cubra una parte de eso a los que no pueden? Deben estudiar a la gente que tiene talento. Ello significa independientemente de su condición social. Y el Estado debe financiar a la gente con talento para que acuda a la universidad y para que se forme. Primero porque es una urgencia nacional, es una urgencia del desarrollo, es una urgencia del país. Y en segundo lugar porque el talento contribuye a generar innovación y capacidad productiva. ¿Usted es partidario de que las universidades sean democráticas y se les permita todo tipo de facultad? ¿O usted piensa que debemos especializar nuestras universidades? En los países más desarrollados, la universidad es, así como el nombre lo dice, es el centro del conocimiento y es de todo el conocimiento. O sea que no debe haber limitaciones. Lo que sí debería haber es que según la región, las universidades deben desarrollar fortalezas para lograr conseguir su espacio. Y lo que ocurre en casi todas partes del mundo es que las universidades van tomando espacio en función de las áreas del conocimiento en la cual desarrollan fortalezas que las convierten en primer lugar. ¿Usted es partidario de que República Dominicana diseñe un sistema educativo universitario a la medida de nuestras necesidades o que sea globalizado? Debe ser a la medida de la sociedad global. Aunque no quepa de la global. Sí, no debemos formar recursos humanos solo para la República Dominicana. Que quepa en cualquier sociedad. Que quepa en cualquier sociedad. Porque hoy las empresas están en todas partes y los recursos humanos se mueven con la misma característica con que se mueve el capital. Por primera vez nosotros tenemos un verdadero plan de alfabetización. Y digo por primera vez porque ahora hay recursos, siempre había anuncios y ahora hay recursos. Hemos recibido 4 elementos. Uno es el lápiz. Tenemos la guía para el profesor que va a alfabetizar, la libreta o mascota para que el estudiante escriba cuando comience a alfabetizarse y la guía para aprendizaje. ¿Qué rol deben de jugar las universidades en este programa tan completo que parece que va caminando? Bueno, de hecho, las universidades están aportando la mayor cantidad de facilitadores o acompañantes o alfabetizadores del programa. Creo que es un rol sumamente relevante el que están jugando las universidades. ¿Son estudiantes universitarios o son profesores que le han asignado esa función? Estudiantes universitarios y profesores voluntarios. ¿Y en qué tiempo? ¿En qué tiempo la alfabetización? Un estudiante que tiene que trabajar y tiene que estudiar, ¿en qué tiempo dedica horas a enseñar al que no sabe? En el tiempo que puede, porque el programa de alfabetización tiene una estructura flexible, es decir, está diseñado para que la gente lo programe y lo realice en el tiempo que puede, por la noche, por la tarde, en función de sus disponibilidades. Y son 6 horas a la semana. Entonces el estudiante o el profesor, o el empleado o el profesional, dedica 6 horas de su vida a formar, a hacer que esas personas aprendan a leer, a escribir, a desarrollar su capacidad lógica para que pueda lograr incorporarse más activamente y creativamente a la sociedad. Y eso es lo que están haciendo nuestros estudiantes, profesores y voluntarios. ¿Y la Asociación de Universidades No Alineadas, qué van a aportar ahí? Estamos aportando ya, igual que todas las asociaciones, nos hemos articulado y vinculado
en la Junta Nacional de la Alfabetización, porque la ministra de Educación Superior ha logrado que nuestras organizaciones sean miembros de esa Junta Nacional y desde ahí trabajamos en el diseño de las estrategias nacionales, en primer lugar, y segundo, nos convertimos en motorizadores de que nuestras universidades se integren activamente al proceso. Precisamente en el día de hoy tenemos reunión de rectores, donde vamos a tratar el tema de la alfabetización para informar qué estamos haciendo, cuántos núcleos hemos formado, cuánto de nuestra gente se ha incorporado, de tal manera que veamos lo que estamos haciendo todos juntos. Justamente, en esta tarea. no queremos caer en el plano de que eso sea un plan para prensa, es decir, que se hable mucho y no se haga. Concretamente, el Plan Nacional de Alfabetización, no solamente por las universidades, ¿qué cosas concretas ya tiene? Bueno, en estos momentos tenemos aproximadamente unos 70.000 personas ya incorporadas al proceso de alfabetización, a los núcleos. Eso no es ni el 10% de los analfabetos, pero son eso es el 5%. Son 2 semanas. Sí. Ha iniciado en 2 semanas. Si en este proceso de 2 semanas, de 2 años, seguimos este ritmo, lógicamente vamos a lograr la meta, que es alfabetizar 800.000 dominicanos y dominicanas. Y luego lograr que 400.000 de esto, es decir, al menos el 50%, continúe su proceso de formación en la educación ¿Usted cree básica. que en 2 años se puede llenar el cometido? Haremos todo lo posible para que sea así. Personalmente, ¿usted cree que vamos a necesitar un poquito más Creo de que tiempo? necesitaremos un poquito más de tiempo, pero la meta es lograrlo en esos 2 años. Lógicamente, cuando es tanta gente, y sobre todo gente que está articulada, porque la mayoría o todos pertenecen a lo que llamamos la cultura de la pobreza, cambiar los hábitos y las actitudes suele ser una tarea de mucho tiempo. Y la alfabetización es una tarea difícil, porque no solo es aprender, es cambiar la actitud de la gente ante la actitud de aprender. Y eso requiere voluntad, requiere tesón y requiere también un acompañamiento inteligente, crítico, audaz, de parte de la gente que se incorpora a este proceso. Bien, para terminar, profesor, la estructura completa, si tenemos el alfabeto, tenemos el profesor más o menos ubicado, pero no integrado, es decir, todo el que va a enseñar. El recurso, ¿usted confía en que está disponible, el recurso económico? Bueno, hasta ahora está fluyendo. Tenemos, digamos, que la estructura primero comenzamos desde abajo hacia arriba, que es el núcleo, donde van los alfabetizadores y a la gente que se alfabetiza. De ahí esa gente está en sus propias comunidades de trabajo. Y luego tenemos las comunidades locales que están acompañadas por las asociaciones de amas de casa, por los líderes comunitarios y por los líderes comunitarios, que incluye también las instancias políticas, los alcaldes, los regidores, los senadores, hay un elemento, diputados. profesor, que no se ha querido hablar y que se lo tratamos a doña Ligia aquí, el miedo natural que tiene el analfabeto, es decir, yo no sé leer y soy un hombre ya adulto o una mujer adulta y no sé leer y me da vergüenza decirlo. Eso, a juicio suyo, es un componente importante. Sí lo es para contarlo, no lo es cuando se acerca a la persona de la comunidad que va a alfabetizarlo y lo toca personalmente. Por eso yo creo que en este proceso vamos a recontar los analfabetos, porque cuando el alfabetizador, miembro de la comunidad, se acerca a las personas, la persona puede confesarse, vamos a decirlo de esa manera, en un plano más lineal, porque los conoce y se conocen. Y Aunque creo que ahí eso va a ser un elemento para salvar ese miedo a aprender o a identificarse que tiene la gente. Aunque no sea función del Plan Nacional de Alfabetización, es un elemento, lo primero que usted dijo al hablar aquí, el temor de que hay dominicanos alfabetizados que no saben leer ni escribir, o que no entienden ni lo que escriben ni lo que leen. Realmente ese es otro grupo, ¿eh? Es otro grupo. Ahora nosotros estamos hablando de la gente del iletrado, que son los 851.000 dominicanos. Que pueden ser más, ¿verdad? Pueden ser más. Creo que serán más, como dice. ¿Y de los funcionales cuánto usted estima? Bueno, creo que debemos andar sobre un 25% de la población dominicana. ¿Usted posiblemente cree? Más. De sí. los alfabetizados. Exactamente, sí. Bien. Profesor Holguín, muchas gracias. Le agradecemos mucho no solamente su presencia, sino el material que nos ha hecho llegar de parte de la Unión de Universidades No Alineadas. Un placer. Gracias, doctor.